Grabar. Y a ver, haciendo un repaso de la parte de probabilidades, a ver, lo que sí quisiera que se acuerden es la regla de la suma, ¿ya? Esa es la probabilidad de la unión de eventos, es solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B, si estos eventos A y B son independientes, es decir, que no tienen algo en común. Decimos que son independientes porque fíjense que la probabilidad de que ocurra el evento A no influye o no afecta a la ocurrencia del evento B, a la probabilidad de que ocurra el evento B. Por eso decimos que estos dos eventos son independientes. Y cómo se desarrolla la probabilidad de la unión es de esta forma, solamente es la suma. Para eventos dependientes ya hablamos de eventos que tienen algo en común, no que tienen una intersección. Y la probabilidad de la unión se desarrolla de esta forma. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ya eso lo habíamos visto también en clases. Solamente estoy haciendo un pequeño repaso. Ya a ver, ahora esto más. Mm, La probabilidad de que ocurra, aquí tengo un evento A, ¿no? Tengo un evento A y A barra se sobreentiende que es el evento contrario al evento A, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la regla? La probabilidad de que ocurra un evento A más la probabilidad de que ocurra un evento A más la probabilidad de que no ocurra ese evento A es igual a uno, ¿no? Ya eso también ya lo deben saber. Aquí ya lo estoy anotando. La probabilidad de que ocurra un evento A más la probabilidad de que no ocurra es igual a uno, ¿ya? Luego, ¿qué más? La regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación también la conocemos como la probabilidad del producto, ¿ya? La probabilidad de la intersección de eventos. Quiero calcular esta probabilidad. ¿Dónde está? Esta probabilidad de la intersección es la que quiero calcular. A esa probabilidad de la intersección también la solemos llamar la probabilidad del producto. Ya, y para eventos que son, aquí era dependientes, ¿no? Porque tienen algo en común, ¿sí? Y la probabilidad de la intersección se desarrolla de esta forma. Probabilidad de la intersección es la probabilidad de que ocurra alguno de estos eventos por la probabilidad de que ocurra el otro, dado que ha ocurrido el siguiente. ¿Ya? Entonces, es una forma de desarrollar. Pero, a ver, otra forma de desarrollar es de la siguiente manera. Si yo tengo la probabilidad de la intersección, la manera en que generalmente se lo suele desarrollar es de esta forma. Probabilidad de que ocurra el primer evento por la probabilidad de que ocurra el segundo evento B, dado que ha ocurrido el primer evento, ¿ya? Ya aquí cabe recalcar que la anotación, aquí estoy anotándolo de esta forma, probabilidad de A intersección B, también se puede anotar de esta forma, A por B. Ya se sobreentiende, aquí solamente son dos tipos de notaciones que estoy utilizando. Acá se sobreentiende que esto está anotado de esta forma, ¿ya? Son solamente dos tipos de notaciones, probabilidad de la intersección de eventos o la probabilidad del producto. Ya esto cuando son eventos dependientes, es decir, cuando tienen algo en común. Cuando son eventos independientes, fíjense que no tienen nada en común. La probabilidad de la intersección o del producto solamente se desarrolla de esta manera. Solamente multiplicar. Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra el evento A y B del producto, es solamente la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ya eso sí, los eventos son independientes. Acá lo mismo, si tengo tres eventos, de la misma manera se desarrolla, multiplicando solamente las probabilidades. Ese era el concepto que tenía que saber para resolver dos preguntas de su primer parcial, ¿no? Mm, Ya entonces es un pequeño repaso de la parte teórica y esto se generaliza para cualquier número de eventos, ¿ya? Puede ser para tres, para cuatro, para cinco. Cuando los eventos son independientes, solamente se multiplican, ¿no? Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra el evento A y de que ocurra el evento B y de que ocurra el evento C, solamente multiplican las probabilidades, ¿ya? Ahora, ya eso es un pequeño repaso de la parte teórica. Comenzaremos resolviendo una pregunta de su parcial. Ya esta era la pregunta número 4. La pregunta 4, aquí tengo otra pregunta. Sí, comenzaremos con esta. Ya.
Se preparan semillas de trigo de primera selección mezcladas con pequeñas cantidades de segunda, tercera y cuarta selección. Si se sabe que la probabilidad es de que un grano escogido al azar pertenezca a una u otra clase, son 0.96, 0.01, 0.02, 0.01 respectivamente. Y ahí, esta pregunta se lo resuelve con lo que es el teorema de la probabilidad total, que eso se lo aplica utilizando el diagrama de árbol. Luego, ¿qué les dice? Además que la probabilidad de que la semilla engendre una espiga de 50 granos como mínimo es 0.5 para la primera selección, 0.15 para la segunda, 0.20 para la tercera, 0.05 para la cuarta. Y aquí les pide calcular la probabilidad de que una espiga engendrada por una semilla escogida al azar no tenga 50 granos como mínimo. Ya ver. Nos habla de semillas, ¿no? Semillas de trigo que están constituidas por una primera selección, segunda selección, tercera selección, cuarta selección y quinta selección. Fíjense que aquí, si suman estas probabilidades, 0.96 más 0.01 más 0.02 más 0.001, les da 1. Y entonces, definiremos los eventos. A ver, S1, que sea mm, las semillas de la primera selección. Ya y S2, que sean las semillas de la segunda selección, y así sucesivamente. S3, que sean las semillas de la tercera selección. Y S4, que sean las semillas de la cuarta selección. ¿Ya? Entonces comenzaremos con armando nuestro diagrama de árbol. Ya, el diagrama de árbol comienza con un punto. Tenemos semillas de primera selección, de segunda selección, de tercera selección y de cuarta selección. Ya ver, S1, S2, S3 y S4. Y anotan las probabilidades. Ya ver qué les dice. Mm, para la primera selección es 0.96, para la segunda selección es 0.01, para la tercera es 0.02 y para la cuarta es 0.01. ¿Ya? Ahí tienen que interpretar bien esos enunciados. Solamente es una manera abreviada de darles las probabilidades. Y entonces, para la primera selección es 0,96. Para la segunda es 0,01. 0,01. Para la tercera es 0,02. 0,02. Y finalmente para la cuarta es 0,01. 0,01. Y entonces ahí ya he construido el diagrama de árbol, pero además les dice algo, ¿no? Además que pueden verificar, ¿no? Que estamos realizando de manera correcta el ejercicio. Si suman estas probabilidades, será 96 más 0.01 más esta, pues efectivamente les da 1. Ya. Con eso ya he barrido todo el ejercicio desde esta parte, todo esto hasta aquí. ¿Ya? Además, que la probabilidad para que la semilla engendre una espiga de 50 granos como mínimo es 0.5 para la primera selección, 0.15 para la segunda, 0.20 para la tercera y 0.05 para la cuarta. O sea que mm, estas semillas de primera selección engendran, hay una probabilidad de que estas semillas de primera selección engendren como mínimo 50 granos, hay una probabilidad. Y hay una probabilidad, pues, contraria, ¿no? De que no engendre 50 granos como mínimo. Lo mismo para la segunda, para la tercera y para las semillas de la cuarta selección. ¿A qué me refiero? A ver, definiremos eventos. Mm, Ya ver aquí qué letra lo puedo llamar, ¿eh? Es lo que les dice aquí, ¿no? Además que la probabilidad para que la semilla engendre una espiga de 50 granos como mínimo. Y entonces eso voy a anotar aquí. La semilla engendra 50 granos como mínimo, ¿ya? Y E barra sería el evento contrario al evento A, es decir, que la semilla no engendra
50 granos como mínimo. Ya eso lo completan ustedes. Ya ver, para las semillas de la primera selección hay una probabilidad de que engendre 50 granos como mínimo. Eso es el evento E. También hay una probabilidad de que no engendre 50 granos como mínimo, ¿no? Lo mismo para las semillas de la segunda selección. Hay una probabilidad de que engendre, a ver, lo anotaré un poquito feo con rojo. Para las semillas de la primera selección hay una probabilidad de que engendre 50 granos como mínimo, es el evento E. Pero también hay un evento contrario, ¿no? Que es la probabilidad de que estas semillas de la primera selección, pues, no engendren 50 granos como mínimo, E barra. Lo mismo para las semillas de la segunda selección. Hay una probabilidad de que engendren 50 granos como mínimo y hay una probabilidad de que no engendren 50 granos como mínimo. Lo mismo para la tercera, para las semillas de la tercera selección, es decir, hay una probabilidad de que generen 50 granos como mínimo y hay una probabilidad de que no engendren 50 granos como mínimo. Lo mismo para la cuarta, E y E barra. ¿Ya listo? Ahora aquí las da las probabilidades de que las semillas engendren 50 granos como mínimo. Aquí les da eso. Ah, además que la probabilidad de que para que la semilla engendre una espiga de 50 granos como mínimo. Es 0,5 para la primera selección, 0,15 para la segunda, 0,20 para la tercera y 0,05 para la cuarta. Ahí ya les da esas probabilidades. 0,05 para la primera, 0,5 para las de la primera selección. Luego les dice 0,15 para la segunda, 0,15 para la segunda, 0,20 para la tercera y finalmente 0,05 para la cuarta, 0,005 para la cuarta. Y entonces ya he anotado las probabilidades. La probabilidad de que mm, las semillas de la primera selección engendren 50 granos como mínimo es 0,5. Y lo mismo, la probabilidad de que las semillas de la segunda selección engendren 50 granos como mínimo es 0,15. Y lo mismo de acá se interpretan esos datos. ¿Ya? Ahora lo siguiente es, ya les había dicho un concepto, ¿no? Que la suma de las ramas, la suma de las probabilidades, la suma de las ramas, la suma de las probabilidades de las ramas que salen de cada punto tiene que ser igual a uno, ¿no? ¿Sí? Mm. Si yo sumo, digamos, de este punto salen cuatro ramas, ¿no? Si sumo las probabilidades de estas cuatro ramas, pues tiene que ser uno. De este punto salen dos ramas, ¿no? Si sumo estas dos probabilidades, tiene que ser igual a uno. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y entonces ahí solamente es completar datos a 0,5 para completar a uno. ¿Cuánto le falta? Pues 0,95, ¿no? Y sería 0,95. Aquí 0,15 para completar a uno, ¿cuánto le falta? Pues 0,85. Aquí tengo 0,20. A 0,20 para completar a uno les falta 0,80. Y a 0,05 para completar a uno le falta 0,95. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ya tengo lo que es el diagrama de árbol. Ahora, ¿qué probabilidad es la que les piden? Mm, ¿Cuál es la probabilidad de que una espiga engendrada por una semilla escogida al azar no tenga 50 granos como mínimo? Calcular la probabilidad de que una espiga engendrada por una semilla escogida al azar no tenga 50 granos como mínimo. Les piden esta probabilidad. Esta probabilidad de que la semilla no engendre 50 granos como mínimo, ¿sí? Y aquí solamente se tienen que fijar en el diagrama de árbol. Se tienen que fijar dónde, mm, dónde acaba.
les pide calcular la probabilidad de este evento, entonces en su diagrama de árbol se tienen que fijar en todas las ramas donde tienen ese evento, ¿no? Es decir, todas las ramas que acaban en este evento, E barra, es decir, E barra es la probabilidad de que la semilla no engendre 50 granos como mínimo, entonces se fijan dónde tienen esos casos, aquí tengo un primer caso, E barra, aquí tengo otro segundo caso, aquí tengo un tercer caso y aquí tengo un cuarto caso. Y entonces solamente se tiene que fijar en dónde tienen este evento, ¿no? En dónde finalizan las ramas en este evento, E barra, ¿de acuerdo? Es que justamente eso les dice el teorema de la probabilidad total. Y entonces tengo estos cuatro casos, un primer caso, un segundo caso, un tercer caso y un cuarto caso. Para este primer caso, se fijan en que primeramente tengo que ir, sería considerar este caso y esta rama, ¿sí? Para llegar a este evento EVAR, es decir, que las semillas no engendran 50 granos como mínimo. Puede darse el caso de que sea semillas de la primera selección y no engendre 50 granos como mínimo. Puede que otro caso que puede ser es que sean semillas de la segunda selección y no engendren 50 granos como mínimo. O puede ser el tercer caso que sean semillas de la tercera selección y no engendren 50 granos como mínimo. Y finalmente el último caso es que sean semillas de la cuarta selección y no engendren 50 granos como mínimo. Entonces, la probabilidad que les piden es que la semilla no engendre 50 granos como mínimo, pero hay que considerar estos casos. Y ahora solamente es multiplicar valores, 0,96 por 0,95. Ya estoy considerando primeramente este caso y luego hay que ir sumando los otros casos. Para la de amarillo, por ejemplo, es 0,01 y 0 por 0,85. Ya así sucesivamente, aquí voy a continuar. Más otro caso es la que está de azul y las probabilidades ahí son 0,02 por 0,80 más finalmente para el último caso, para el color de lila, y las probabilidades son 0,01 por 0,95. Entonces calculan eso y anotan el resultado. Ya esa era la solución para esta pregunta. La clave era fijarse en construir el diagrama de árbol. ¿Ya? Ya no sé si tuviesen hasta esta parte alguna duda o consulta. Y preguntas similares han entrado en los parciales de los otros paralelos. A ver, esta pregunta, por ejemplo, la quinta. Y a ver, solamente les voy a indicar. En una academia hay tres aulas, ¿no? Roja, azul y negra. Los estudiantes están repartidos de la siguiente manera. El aula roja tiene el 50%, el aula azul tiene el 30% y el aula negra tiene el 20%. Entonces nos habla de una academia, ¿no? Hay aula azul, aula, aula azul, aula roja. Ya ver. Tenemos aula roja, aula azul y aula, perdón, ¿dónde está? Roja, azul y negra. Y ahí solamente van anotando las probabilidades. A ver, aquí qué les dice. El aula roja tiene el 50%, entonces aquí estaría anotando el 0,50, ¿no? Luego el aula azul tiene el 30%, entonces el aula azul tiene el 0,30. Y luego el aula negra tiene el 20% y ahí les da el 0,20, ¿no? Entonces es de esa, hasta ella he barrido hasta esta parte, todo esto, ¿ya? Luego les dice, los hombres están repartidos de manera uniforme, pues en cada aula hay un 40% de hombres, o sea que en el aula roja tenemos hombres, tenemos mujeres, en el aula azul tenemos hombres, ¿sí? Y solamente les habla de hombres, ¿no? En este caso, ¿sí? En el aula azul también tenemos hombres y en el aula negra también tenemos hombres, ¿no? Entonces les dice que los hombres están repartidos de manera uniforme, pues en cada aula hay un 40% de hombres, o sea, en el aula roja hay un 0,40, en el aula azul hay un 0,40 de hombres y en el aula negra hay también un 0,40. Y eso es lo que les dice en esta parte del enunciado.
Los hombres están repartidos de manera uniforme, pues en cada aula hay un 40% de hombres, ¿no? O sea que en el aula roja hay 40%, en el aula azul solo que 0,40 y en el aula negra hay 0,40. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? También hay mujeres, ¿no? O sea que aquí tienen que completar, ¿no? Hay mujeres, tienen que completar los datos y solamente calcular las probabilidades que les piden. Ya eso háganlo ustedes a manera de tarea, ya, pero ahí ya les he dado un esquema de cómo tienen que hacerlo. Y en el del otro paralelo también ha entrado esa pregunta. Fíjense que aquí solamente les dice máquinas A, B y C, 25, 35 y 40%. Entonces tienen máquinas A, tienen máquinas B, tienen máquinas C. La máquina A es 0,25%, eso es 0,25. Para la máquina B es 35%, eso es 0,35. Y para la máquina C es 40% o 0,40. Luego les dice que de estas máquinas hay defectuosos, ¿sí? Y no defectuosos. Entonces en la máquina A tenemos defectuosos, no defectuosos, lo mismo en la máquina B y de esa forma. De la misma forma, pues resuelven el ejercicio y hasta acá no sé si tuviesen, pasaremos a otra pregunta. Ustedes háganlo, ya y, pero esos tres ejercicios han estado en los tres paralelos, ¿ya? Solamente ha cambiado ahí. Oh, Sí, sí, dime. una duda. Para esto del teorema del árbol, siempre nos van a dar en el ejercicio algo que sume a uno en los Sí, sí, datos, o sí, sí, entendiste mal. exactamente, exactamente. Pero si no les dan, pues lo tienen que completar. Sí, siempre les van a dar, pero en la primera parte algo que complete a uno. Por ejemplo, aquí 20%, 30 y ¿dónde está? 40%, suma uno, ¿no? Entonces, ¿o no? Mm, no, estoy No, leyendo mal ahí. Pero suma, espera. ¿Dónde está? Ahí está. El aula roja, aquí no. Aquí les dice el aula roja tiene el 50%, ¿no? El aula azul tiene el 30% y el aula negra tiene el 20%. Entonces ahí suma uno. En la primera parte siempre les van a dar probabilidades que sumen a uno. Ya, pero yo les voy a indicar también esa parte, si es así o qué es lo que tienen que aplicar. Ya, pero ustedes resuelven estos ejercicios de manera de practicar. Ya, entonces pasemos a otra pregunta. Ya esa es la primera pregunta, es con diagrama de árbol, probabilidad, teorema de la probabilidad total. Ya ver este otro ejercicio, pasaremos a este otro. Este es un poquito más fácil. Ya ver, en un avión viajan 120 personas. Ahí ya puedo ver que ya les da el número total, ¿no? El número total del espacio muestral está constituida por 120 personas, de las cuales 2/3 de ellas no beben. Aquí ya directamente les da la probabilidad. La probabilidad de aquellas personas que no beben es 2/3. Los 4/5 de ellas no fuman, o sea que les dice la probabilidad de las personas que no fuman es 4/5. Aquí les dice 72 no fuman ni beben. Aquí les dice que el número de personas que no fuman ni beben es 72. Luego aquí ya les dice cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar fume y beba o no fume y ni beba. Ya entonces es un poquito enredado, ¿no? Pero haciéndolo con calmita, pues se logra resolver. Ya ver, tenemos cuatro eventos: fume, beba, no fume y no bebe. ¿No ve? Entonces tenemos ahí cuatro eventos. Ya ver, anotaremos esos eventos. Mm, Un primer evento es que la persona fume. Y F barra se sobreentiende, ¿no? Que es el evento contrario al evento F. Entonces F barra sería no fuma, ¿sí? Luego tenemos que la persona bebe y B barra sería que la persona no bebe. Ya entonces solamente tenemos esos cuatro eventos, a pesar que esto no es necesario anotarlo en él, ya que se sobreentiende, ¿no? Pero para que se entienda lo anotaremos. Ya en un avión viajan 120 personas. Ya ella les da el número de elementos del espacio muestral está constituida por 120 personas, ¿no? Luego les dice, mm, de las cuales 2/3 de ellas no beben.
Entonces tengo la probabilidad de las personas que no beben, que sería B barra es 2/3. Y eso en punto decimal es 0,67. Ya, 2/3 de ellas no beben. Los 4/5 de ellas no fuman. Entonces la probabilidad de que de aquellas personas que no fuman es 4/5. Y eso, si no me equivoco, es 0,8. ¿Ya? Luego, ¿qué más les dice? 72 no fuman ni beben. Mm, o sea que el número de personas que no fuman y no beben es 72. Pero ahí, ese I es el producto, ¿no? Es el principio de la multiplicación. O sea que eso lo puedo anotar. El número de personas que no fuman y no beben es 72. Entonces ya he extraído todos los datos. 72 no fuman ni beben, o sea, el número de personas que no fuman y no beben, ya es el producto, es igual a 72. Ahora, ¿qué probabilidad es la que les piden calcular? Ya si se acuerda, vuelven a entrar. Mm, o hasta aquí tuviesen alguna duda o consulta. Es un poquito enredado, les da, ¿no? Entonces, solamente hay que leer bien el enunciado. Ya, entonces, en un avión viajan 120 personas, de ahí les da el número, el espacio muestral, ¿no? El número total, el número de elementos por la cual está constituido el espacio muestral es 120 personas, de las cuales 2/3, 2/3 ya es la probabilidad, ¿no? Ahí ya les da la probabilidad, pero como fracción. 2/3 de ellos no beben, entonces la probabilidad de las personas que no beben es 2/3 o 0,67. Los 4/5 no fuman, o sea, la probabilidad de las personas que no fuman es 4/5 o 0,8. Y aquí, 72 no fuman ni beben, o sea, el número de personas que no fuman y no beben, por eso estoy multiplicando, es 72, ¿ya? Hasta ahí solamente he extraído todos los datos que me nos dan en el ejercicio, ¿ya? Ahora sí, con la probabilidad que nos piden calcular. mm, Calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar fume y beba. Ya ver, probabilidad de que una persona fume y beba. O ese O lo pueden entender como la unión o como la suma. Pues pueden anotar unión o suma directamente. A ver, yo voy a anotar la unión. O no fume ni beba. O sea que no fuma y no bebe. Y entonces, esa es la probabilidad que les pide calcular, la probabilidad de que fume y beba, eso está aquí, o eso lo estoy anotando como la unión, pero al desarrollar la unión se va a convertir en suma, ¿no? No fume ni beba, o no fuma y no bebe, ¿ya? Entonces esa es la probabilidad que les pide calcular, ya, pero esto desarrollando, se desarrolla de esta forma, ¿no? Probabilidad de que fume y beba, la unión se convierte en suma, probabilidad de que no fume y no beba, ¿de acuerdo? Entonces, solamente tendría que calcular estas dos probabilidades. La probabilidad de que no fume y no beba, eso ya lo tengo. ¿Dónde está? No, no tengo. Ya, pero lo puedo calcular. ¿Cuál primero calculamos? Esto viene de desarrollar esta probabilidad, ¿no? Probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí también cabe recalcar que todos estos eventos son independientes, no tienen nada en común, ¿ya? El evento de que fume, no fume, bebe y no bebe. ¿Ya cómo sé eso? Porque en el enunciado pues no les dice nada acerca de que una persona fume y bebe al mismo tiempo, ¿no? No les dice la probabilidad de que fuma y no fuma al mismo tiempo, ¿no? Eso no se puede dar, ¿no? Entonces, son eventos independientes, es decir, son eventos que no tienen nada en común, que no tienen intersección. Y entonces, para calcular esta probabilidad, empezaremos calculando esta probabilidad de que no fume y no bebe. Aquí es igual
al número de casos favorables y dividir